A ver, resulta que, para el psicoanálisis, la mente humana no se construye de una sola manera. Para nada. Hablamos de tres arquitecturas fundamentales, tres planos distintos que estructuran nuestra psique. Y hoy, bueno, nos vamos a meter a fondo con cada uno de ellos. Y todo arranca con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la mente construye su propia realidad? La respuesta, que es fascinante, depende de algo bien específico, de cómo nos relacionamos con una especie de ley simbólica primordial. Vamos a ver cómo funciona esto. Empecemos por la primera, que es, de hecho, la más común de estas arquitecturas, la neurosis. Y su mecanismo central es la represión. Ojo aquí. La ley es aceptada, sí, pero tiene un costo. Hay que enterrar algo bien en lo profundo. Entonces, ¿qué es exactamente la represión? Bueno, piénsenlo como un mecanismo de defensa. La mente, de forma activa, empuja, saca de la conciencia esos pensamientos o impulsos que suelen ser de tipo sexual o agresivo y que, claro, chocan con las normas culturales y nos resultan intolerables. Es como, a ver, imagínense una especie de censura, pero dentro de nuestra propia cabeza, muy parecido a las advertencias que vemos en la tele antes de un programa, que casi siempre alertan sobre sexo y violencia. ¿Y por qué justo eso? Porque a diferencia de los animales, los humanos no tenemos un instinto que nos regule estos impulsos, así que la represión funciona como ese sensor interno. Ahora, aquí viene el punto clave, el meollo del asunto en la neurosis. Y es que lo que se reprime no desaparece, para nada. Es una lucha constante, porque ese contenido que enterramos siempre va a intentar volver. La represión, al final del día, siempre fracasa. ¿Y cómo sabemos que existe todo eso que reprimimos? Pues porque se manifiesta, se nos cuela por todas partes, en esos olvidos rarísimos, ¿no? De citas, nombres, hasta las llaves. En los sueños, por supuesto. En los actos fallidos, cuando se nos traba la lengua. Incluso en los chistes que contamos. O ya en síntomas más claros como la histeria o las obsesiones. Son como grietas por donde se asoma todo lo que intentamos esconder. Muy bien, dejemos la neurosis un momento y pasemos a la segunda estructura. Si el neurótico entierra la ley, ¿qué pasa si en vez de eso simplemente se niega una parte de la realidad que esa ley impone? Bueno, ahí entramos en el terreno de la perversión y su mecanismo es la renegación. La renegación es un movimiento muy particular. El sujeto sabe que existe una realidad incómoda, el psicoanálisis la llama la castración, que básicamente es la idea simbólica de que a la madre le falta algo, pero al mismo tiempo la rechaza activamente, afirmando lo contrario para no sentir angustia. Esta frase lo resume todo. Es la lógica del sí, pero no. Se reconoce la realidad en un nivel para inmediatamente, ¡pum!, desmentirla en otro. Es como sostener dos creencias totalmente opuestas en la cabeza al mismo tiempo. ¿Y cómo se sostiene esta negación en la práctica? Pues a través del fetiche. El fetiche es, literalmente, un sustituto de eso que falta. Se convierte en la prueba material, tangible, que le permite al sujeto creer que ahí no falta nada y así se protege de la angustia. Y lo más interesante es que el objeto fetiche puede ser casi cualquier cosa, generalmente ligado a ese último momento en que se podía creer que la mujer era fálica, o sea, completa. Podría ser un pie, una prenda íntima, el vello púbico, un lunar, cualquier elemento que se congela en ese instante para servir como prueba contra la realidad. Y esto nos lleva, ahora sí, a la tercera y quizás la arquitectura más compleja. Ya vimos qué pasa si la ley se reprime y si se reniega. Pero, ¿qué tal si esa ley fundamental nunca, jamás se inscribió en la mente? Bueno, eso es la psicosis. Y su mecanismo es la forclusión. La forclusión es algo radicalmente distinto. Aquí no se está rechazando algo que ya está dentro. No, es un vacío. El nombre del padre, que es este concepto que representa la ley y el orden simbólico, simplemente nunca se inscribió. Es como si ese archivo nunca se hubiera guardado en el sistema. Para entenderlo mejor, usemos una analogía del mundo del derecho. La forclusión es como la preclusión legal. Imaginen que uno tiene un plazo, una fecha límite para ejercer un derecho. Si no lo hace en ese tiempo, ya fue. El derecho se pierde para siempre, expira.
Bueno, con el nombre del padre en la psicosis pasa algo así. Esa ventana de oportunidad para inscribir la ley simplemente se cerró sin que nada pasara. Esta analogía matemática es brillante, la verdad. Piénsenlo así. Para que la serie de números 1, 2, 3 tenga sentido, necesita un punto de origen, ¿no? El 0. El 0 no viene después de nadie, es el inicio de todo. Bueno, el nombre del Padre funciona exactamente como ese 0 para nuestro mundo simbólico. Es el punto de anclaje que le da coherencia y estabilidad a todo lo demás. Sin ese 0 psíquico, pues toda la estructura de la realidad del sujeto se viene abajo. Y aquí, ojo, viene la consecuencia más dramática de todas. A diferencia de lo reprimido que vuelve como un síntoma, algo simbólico, lo que fue forcluido, o sea, lo que nunca entró al sistema, no regresa desde adentro. No, irrumpe de forma violenta desde afuera, directamente en la realidad. Este regreso en lo real es lo que vemos como alucinaciones o delirios. Y es crucial entender esto. Para la persona en psicosis, esas voces o esas creencias no son un producto de su mente, para nada. Son hechos, son tan reales, tan indiscutibles como la silla en la que uno se sienta. Son la realidad. Bien, hemos recorrido 3 caminos que son, como ven, súper distintos. Ahora, para que quede todo bien claro, vamos a ponerlos uno al lado del otro en una comparación final para ver las diferencias de estas 3 formas de estructurar la psique. Esta tabla lo resume perfectamente. A ver, miremos la neurosis. El mecanismo es la represión. La ley se acepta, pero se reprime, y su retorno es simbólico, a través de síntomas. ¿Ok? Ahora, la perversión. El mecanismo es la renegación. La ley se conoce, pero se desmiente, con el fetiche como soporte. Y por último, la psicosis. El mecanismo es la forclusión. La ley nunca se inscribe y por eso retorna directamente en lo real, como alucinaciones. 3 lógicas completamente distintas. Y el punto final, que creo que es el más importante de todos, es este. Neurosis, perversión y psicosis no son solo etiquetas diagnósticas, no son enfermedades en el sentido tradicional. Son, en realidad, 3 modos fundamentalmente diferentes de construir la experiencia, de organizar la realidad y de relacionarse con el mundo. Y claro, esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si estas son las arquitecturas invisibles que le dan forma a la mente, ¿qué es entonces lo que sostiene los cimientos de la realidad de cada uno en este preciso instante?